esta noche vamos a intentar aprender a manejar la ira. El Proverbio 29:11, quiero que por favor usted lo tenga como texto clave, Proverbios 29:11. Mire qué cosa más extraordinaria. El necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla. Como siempre vamos a intentar hacer una definición de ira para saber de lo que estamos hablando. Y en primer lugar vamos a ver qué dice el diccionario. ¿Qué dice el diccionario de la Real Academia? Ira se define como la pasión del alma que causa indignación y enojo. La ira, hermanos, es algo que radica en nosotros, como otras muchas pasiones que tenemos. Y la Biblia señala también que tenemos bajas pasiones. Y cuando encontré la palabra que se usa en el Antiguo Testamento, que es la palabra gemaj, significa ardor, veneno, ponzoña, me doy cuenta entonces que la definición de la Real Academia tiene razón. La ira es esa pasión ponzoñosa. Y mire qué cosas genera una actitud de enojo. Ya de entrada, hermanos, tenemos que reconocer que dentro de nosotros hay algo que dispara nuestro enojo. Dentro de nosotros hay una pasión latente que de no ser controlada y de no ser manejada adecuadamente nos va a llevar a niveles de indignación y a niveles de enojo que van a hacer que explotemos quién sabe de qué manera. Y no al revés. A veces pensamos que la ira es la suma acumulada de un montón de enojos chiquitos. No. Esa pasión propia de la raza humana hace que nosotros normalmente terminemos reaccionando de una manera airada o enojada o, como dice este texto, con ponzoña también. También debo decir que la ira es una característica propia de Satanás. El miércoles anterior decíamos la mentira es una característica propia de Satanás, pero la ira también. En Juan 8:44, hablando del diablo, dice, vuestro padre el diablo, y hablando de él dice, ha sido homicida desde el principio. Homicida. Y la ira normalmente está relacionada con como una pasión que raya en el homicidio. El Señor Jesucristo dijo también, enseñando acerca de este tema, Él dijo claramente, oísteis que fue dicho, no matarás. Pero yo digo, cualquiera que se llene de ira contra su hermano es culpable de juicio. Y cualquiera que llame necio a su hermano es culpable ante el concilio. Y cualquiera que le llame imbécil a su hermano es culpable de que lo tiren al basurero. Eso es lo que dice el pasaje de Mateo capítulo 5. Es tremenda, hermano. La ira es una de las pasiones que está ahí. Y usted en la Escritura, porque dije, voy a buscar en la Biblia cuántas veces aparece la palabra ira. Hermanos, aparece no sé cuántas veces. Y muchas de ellas aparecen dirigidas hacia algo en una reacción de Dios. La ira de Dios. Entonces, fíjense, hermanos, que me voy a atrever a decir esto como con un atrevimiento. En realidad esto es un atrevimiento. No puedo decir que la ira por definición es pecaminosa en sí misma. Debo decir que Dios aún experimenta y experimentará una ira que le va, como dice la Escritura, llega un momento en que la conducta de la raza humana sobrepasa el borde de la copa de la paciencia de Dios y se desata su ira. Es algo que Dios tiene, hermanos. Y nosotros también, es una pasión que nos acompaña. Quizás debamos descubrir algunas cosas que son importantes para tratar de comprender este tema, a veces tan cotidiano, tan impulsivo, pero que a veces no conocemos bien. Pero, por ejemplo, ¿qué efectos produce la ira? La ira fuera de control. Por eso yo les decía, debemos estar pendientes de Proverbios 29:11. El necio da rienda suelta. Y si usted puede subrayar en su Biblia, rienda suelta, hágalo, porque esta es la parte clave de todo este asunto. El necio da rienda suelta a su ira. Pero el sabio, dice, sabe dominarla. Ahí la tenemos, hermanos.
Es como de esas cosas, parte de la vida que está con nosotros. Cuando le damos rienda suelta, produce estos efectos. En primer lugar, ofende a Dios. No voy a pedirle que busque todos los textos. Si usted los quiere tomar, bien, ¿verdad? Hágalo, por favor. Pero la ira fuera de control, cuando le damos rienda suelta, la ira más bien, entonces Dios se ofende. Dice Santiago escribiendo, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. ¿Tardo para qué, hermanos? Para airarse. Porque en la ira del hombre, ¿qué dice? ¿Quién sabe qué dice a continuación? En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es incompatible la naturaleza de Dios con la ira desbordada de cualquier ser humano. Dios se ofende. Es pecado, pues. Es pecado. Y además de eso también todos los que están alrededor de uno, cuando somos personas iracundas, cuando nuestras manos estarían dispuestas, a no ser porque tenemos miedo de cometer un homicidio, pero en nuestro corazón a saber cuántas veces, ¿verdad? La ira ha llegado a tal punto que solamente hemos sustituido el homicidio de hecho por cualquier cosa, por tirar una puerta, por aventar un mueble, por tirar un plato, por lo que sea, ¿verdad? Por pegarle al timón cuando uno va manejando, por lo que usted quiera. Sustituimos lo que quisiéramos hacer con las demás personas por medio de reacciones. De hecho, a lo mejor a usted alguna vez le han dicho, mire, cuando esté bien enojado, para que no le haga daño la ira en su corazón, váyase y agarre una almohada y péguele a la almohada, ¿verdad? Y póngale la cara de quien quiera y ahí desahogue toda su ira. Y a lo mejor funciona para desahogar la ira, pero eso no significa que uno tiene una buena actitud en el corazón. Termina de pegarle a la almohada y lo único que logró hacer es no pegarle a la persona que le hubiera querido pegar. Pero el corazón continúa con la pasión descontrolada, la ira. Así que la ira también evidencia falta de amor por los demás. Cualquier otro deseo que no sea el bien para los demás está radicado en algo que se llama egoísmo. Y el egoísmo hace que nosotros permanentemente estemos airados. Pero hay otra cosa que la ira también produce, y produce muy mal testimonio, hermanos. Muy mal testimonio. Fíjese siempre en los proverbios, por favor, búsquelo, ¿verdad? Proverbios capítulo 22, versículo 24. Estos son proverbios sencillos para la vida. Para usted y yo que andamos en la calle y nos relacionamos con un montón de gente, Proverbios capítulo 22. Sí, Proverbios 22, 24. Mire esto, hermanos, mire. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes, ¿qué cosa esto? Ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras. No sea que aprendas sus maneras. En el tiempo de los refranes y todo eso, nosotros solíamos escuchar, ¿verdad? Claramente los refranes nos decían, el que anda entre la miel, algo se le pega, el que con lobos anda, aullar aprende, ¿verdad? Y el proverbio dice, mira, no te metas con el iracundo, porque tarde o temprano vas a terminar haciendo como él y sus maneras no son correctas. Así que cuando, no sé si a usted le ha pasado, ¿verdad? Pero he visto realmente, no en una, sino en varias ocasiones, por ejemplo, una persona llena de ira en la caja de un supermercado contra la cajera. Y que comience a gritarle. No sé si usted ha tenido la experiencia, la impotencia que uno siente cuando alguien explota. Y que uno quisiera, en el momento a lo mejor uno mismo se llena de indignación por la pasión que yo tengo que se llama ira. Me llena de indignación y quisiera darle en la boca para que deje de decir. Y entonces me paso a la otra categoría del iracundo, ¿verdad? Porque me enoja tanto la injusticia que mi pasión me hace reaccionar de la misma manera. Y causa muy mal testimonio, hermanos. No sé si alguna vez estando en un lugar público o un restaurante, usted ha escuchado cómo un esposo o una esposa airada le empieza a gritar a los hijos, llena de enojo.
O cuando dos personas en la calle se comienzan a ultrajar de carro a carro hasta que uno hace el mate de pararse y el otro se para también y comienzan a gritar. Y yo diría, y si fuera pasando en ese momento su jefe en el lugar donde trabaja, ¿verdad? Y ve su jefe que su empleado está teniendo un pleito verbal, si no a manos ahí en la calle, ¿no le daría vergüenza, hermanos? Especialmente si trabajara en el cuerpo de paz. Así es. ¿Verdad? ¿Qué haría usted si su hijo, que esto sucede muchas veces, ¿verdad? Que si su hijo está con usted, mientras usted le está gritando, uno le está gritando cualquier cantidad de barbaridades a un árbitro en un partido de fútbol. Fuimos a ver la final de fútbol con un hermano de la iglesia, con José Sigüenza, ¿verdad? Y empezamos a notar que después de una hora dentro del estadio, y no sé cuántos vasos de cerveza servidos, ¿verdad? Todo mundo comienza a perder la noción y comienzan a decir y a hacer un montón de cosas que estoy seguro no las harían de otra manera, incluyendo la expresión de la ira. Ese día vimos un enfrentamiento entre la barra de uno de los equipos y los policías, hermano. Fue una cosa impresionante. Los enfrentaron a bolsazo y nunca se movieron de donde estaban. Y se notaba la ira que todo el mundo tenía. Yo decía, y si alguno, porque El Salvador tiene más o menos, dicen 30 y no sé cuánto % de evangélicos, ¿verdad? De tal manera que en cualquier masa de gente que usted vea, por lo menos 30 de cada 100 de esa masa serían evangélicos, en teoría, ¿verdad? En teoría de estadística. Y yo decía, en ese gran montón que eran como unos 500 enfrentados a la policía, yo decía, ¿cuántos hermanos habrá allí? ¿Cuántos hermanos? De todo ese gran montón que hay, alguno tiene que ser hermano, y no había uno solo que no estuviera en un enfrentamiento. Y diría, ¿qué haríamos si Jesús estuviera presente? Nos daría vergüenza, hermanos. La ira desbordada, fuera de control, genera muy mal testimonio. Yo quiero dar como unos tips rapidito, ¿verdad? Para que usted sepa qué conductas indican la presencia de la ira, ¿verdad? Por favor, ojo a esto. Porque a lo mejor una o más de una de estas es característica. Fíjese lo que digo, es característica. Quizás usted diga, eso nunca, pero esta y esta, ahí están. Vea, estos son como sensores, como que algo nos avisa que la ira, la pasión de la ira se está saliendo de nuestro control. Número 1, las explosiones coléricas y en tono amenazante. Si usted logra detectar en su vida que hay explosiones de cólera, ¿verdad? Que de repente llega a un punto en donde suelta lo que tiene que soltar. Ojo, especialmente cuando hay amenaza de por medio, ¿verdad? Cuando uno acostumbra ya levanta el dedo porque hay que saber que el lenguaje de señas es importante, ¿verdad? Si ya uno levanta el dedo así, lo más probable es que esté tratando de amenazar a una persona.